Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puesto a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron seña a los socios de la otra barca para que vinieran a echarle una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo le pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando el quinto domingo del tiempo ordinario. Y este domingo nos lleva a reflexionar sobre la experiencia de la oscuridad, la experiencia del cansancio, del agotamiento, del vacío que podemos nosotros experimentar en la vida espiritual. Como buenos cristianos sabemos que no todos los días son buenos. Sabemos que cargamos una cruz y que muchas veces se vuelve pesada. Los grandes maestros espirituales hablan en sus escritos sobre las noches oscuras, sobre esos momentos donde ya se quiere dejar la cruz para no avanzar, porque el cansancio ha arropado a la humanidad y ya no se tienen fuerzas. El grito a la esperanza, el auxilio a la misericordia es lo que queda, la fe puesta en el Señor. Y hablo de esto porque la primera lectura del profeta Isaías hace referencia a eso. El Señor llama al profeta y el profeta le dice: «Yo no puedo porque soy un pecador. Yo soy indigno de llevar el mensaje a otros».
Y el texto hace referencia a un serafín que se acerca a Isaías y le coloca un carbón en su boca como signo de purificación, como que eso que acaba de decir, no, el Señor no lo va a tomar en cuenta. Y es bonito escuchar esa frase, porque serafín significa aquel que arde en la presencia de Dios, que tenga el signo de la purificación, de que no es mi naturaleza humana, no es lo que soy humanamente. Si soy enviado por Dios, es Dios quien va a hablar por mí. Simplemente somos instrumentos que debemos abrazar el hágase en mí según tu palabra, en la disposición de la humanidad para que la obra divina se dé en la misma historia humana, el Dios que actúa en medio de nosotros. Pablo también en la segunda lectura le recuerda a los corintios lo mismo. Ustedes no pueden dispersarse en la fe. Tienen que ser fieles al mensaje que han recibido, fieles a la voluntad de Dios, fieles al Evangelio, fieles a Cristo Jesús. Y eso puede causar ruido hoy en nosotros, porque cuando tenemos vacío de corazón, cuando no tenemos un motivo para seguir orando, cuando hemos perdido la esperanza, cuando nos sentimos en la oscuridad por causa del pecado, el único lema que podemos nosotros tener como fortaleza espiritual es Jesucristo. Y volver a escuchar a Pablo decirle a la comunidad eso, es que nos lo está diciendo a nosotros. Nos está invitando a que nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que aunque me reconozca pecador y aunque nosotros nos reconozcamos pecadores, nosotros hemos sido enviados por Dios, enviados para anunciar el Evangelio, para convertirnos en profeta, para anunciar el año de gracia, para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Hemos sido enviados para que el mismo Espíritu produzca el fruto a través de la gracia en el cuerpo y en el alma de cada uno de nosotros. Así que no es nuestra fuerza, no es nuestra naturaleza, es simple gracia. Gracia divina, gracia que viene de Dios, que mora en nosotros y que está en nosotros y que nos impulsa a hacer el bien. Por muy malos que somos, de nosotros sale bien. Jesús ya en una de sus parábolas se lo había dicho a los discípulos: ustedes que son malos, ¿saben dar cosas buenas a sus hijos? Imagínense Dios que es bueno lo que puede hacer por nosotros. Entonces, Pablo puede e invita y nos deja a nosotros como enseñanza mantenernos firmes en la creencia y vivencia de este Dios único y verdadero. Hemos escuchado en el Evangelio el capítulo 5 de San Lucas, iniciando desde el versículo 1 al 11, la experiencia del agotamiento a nivel pastoral, a nivel de discipulado. Llega un momento en que uno dice: hasta aquí. Siento que he rezado mucho y que Dios no responde. Siento que me he esforzado, pero pareciera que Dios permanece en silencio. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Cuál es la lección que debo aprender
como discípulo y como cristiano. Los pecados nos separan mucho del amor de Dios. Cuando hemos cometido un pecado y lo repetimos y dejamos la confesión y la dejamos pasar, el tiempo va pasando, nuestra alma se entristece porque estamos en lo profundo de la oscuridad, donde pareciera que la luz de la esperanza, la luz de Cristo, del resucitado, se apagara. Pero no, está allí encendida. ¿Y cómo lo vamos a ver en este texto? El agotamiento de los discípulos que estaban pescando en la mejor hora, en la noche. Pero en la noche no sacaron la producción que ellos querían. No encontraron peces. Los estudiosos, algunos dicen que era aproximadamente ya pasado el mediodía cuando Jesús le pide a aquellos hombres que remaran mar adentro. ¿A quién se le va a ocurrir pescar de día? A nadie. Todo el que sabe sobre pesca, hay que hacerlo de noche. Pero así es Dios. Dios rompe con las estructuras y los pensamientos humanos. Nosotros podemos decirle: no, Señor, tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre pedirnos lanzar las redes de día, a plena luz, cuando los peces permanecen en las profundidades, en la oscuridad? Hay que esperar que llegue la oscuridad para que suban y poder pescarlos. Pero también el texto dice que Jesús estaba a la orilla del lago. Estaba atendiendo a la comunidad. A mí me gusta mucho esto porque si ubicamos el texto, no está en una cátedra, no está como los fariseos y como los escribas que tenían grandes lugares para dirigirse a la multitud. Está en un lugar amplio, abierto. Se aparta de la multitud para hablarle, para dirigirse a ellos. Hay un gesto bonito que también nos coloca Lucas. La multitud estaba detrás de Jesús para escucharle. La gente buscaba a Jesús por sus enseñanzas. Querían aprender de él. Querían llenarse de la sabiduría que salía de su boca. No había flojos, había gente necesitada del mensaje divino, de esa nueva forma de predicar, eso de amor. Había una necesidad de amor y Jesús se lo estaba dando a través de sus prédicas. Se aparta, elige la barca, que también es un signo dentro del Evangelio. Elige la barca de Pedro. La barca representa la iglesia, el mar representa el mundo. Y Cristo elige la barca de Pedro para predicar, para dirigirse al pueblo. Pero también en la barca de Pedro no estamos hablando de un yate, estamos hablando de la sencillez y del cansancio y de los golpes de la noche, de la rabia que habían tenido los discípulos de haber perdido el tiempo. No hemos pescado nada. Y después que Jesús se dirige a la multitud, después que Jesús enseña a la multitud, ahora lanza su mirada para aquellos que están dentro de la barca. Para aquellos que habían escuchado el discurso,
y con una simple frase: rema mar adentro. ¿Qué quiere decir esa frase? No tengas miedo, aunque has pasado la oscuridad, aunque estés cansado, aunque has perdido las fuerzas, aunque estés agotado por la jornada laboral, yo te invito a remar mar adentro. Eso es impresionante, porque entonces el corazón de Simón Pedro confía en las palabras de Jesús. Lanza las redes y la pesca es gigante. Tuvieron que llamar a otra barca para meter los peces. Y dice el texto, como un detalle simple, eran tantos peces que la barca estaba a punto de hundirse. Desde ahora serán pescadores de hombres. Frase netamente vocacional, dirigida al corazón del hombre. Ahora lanzará las redes en el mundo. Ahora estás invitado a buscar almas. Ahora tienes que lanzar las redes a pesar del cansancio, a pesar de lo que puedas vivir en la vida. Todos estamos llamados a lanzar las redes. Mar adentro no es a la orilla, es meternos en el mundo, es escudriñar en el mundo para buscar a aquellos que están perdidos de la misericordia de Dios. Ellos sacaron la barca a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Tan profunda fue la experiencia del amor de Dios en aquellos pescadores que no les importó la pesca. Toda la noche trabajando, no habían agarrado nada. Pasaron media mañana recogiendo. Viene Jesús, les dice que se metan ahora al mar, que lancen las redes. Tienen la mejor pesca de su vida y teniendo lo mejor, lo dejan todo. Lo importante que es tener una experiencia de Dios. Abandonar todo, dejar todo, confiar ahora plenamente en este hombre que tiene poder, tiene autoridad y creo en él. Queridos hermanos, la invitación es salir de la oscuridad de nuestro pecado. No sentirnos débiles como que si ya no tenemos esperanza. La luz sigue estando encendida en nuestros corazones. Solo debemos escuchar esa voz de Jesús que nos invita a no tener miedo. La voz de Jesús que nos invita a remar mar adentro. La voz de Jesús que nos dice, vuelve a lanzar la red. Aunque no hayas producido fruto, yo te invito a que vuelvas a tener otra oportunidad. Porque Dios nos da muchas oportunidades para estar con Él, para convertirnos en pescadores de hombres. Pidamos pues durante esta semana que cada uno de nosotros seamos esos discípulos montados en la barca con Jesús, dispuestos a remar mar adentro, dispuestos a tocar la puerta del corazón de nuestros hermanos para predicar el Evangelio, para anunciarle el año de gracia, para vivir un proceso de conversión y que estas almas también sean recibidas por el Altísimo. El Dios que está con nosotros
y nunca nos abandona. La oscuridad ha sido rota por la luz. Ha sido rota y vencida por la esperanza de aquel que ha resucitado de entre los muertos. Dios les bendiga y no perdamos la esperanza. Amén.